Como ya lo comentaba el doctor, vamos a platicar hoy un poquito acerca de virus sincitial respiratorio en cuanto qué carga de enfermedad representa este virus en los adultos, bueno, en el grupo de edad que ahorita nos compete. Eh, Hay que empezar diciendo, pues, obviamente, esto es de romper paradigmas. No solo es cosa de niños, el virus sincitial respiratorio y la infección tan importante que sabemos que este virus causa no es nada más de los grupos de los niños pequeñitos que acaban de nacer o que tienen su primer episodio de bronquiolitis, sino que también pues en adultos con algún tipo de comorbilidad y en aquellos adultos mayores, pues también sabemos que es más frecuente las comorbilidades, pues es un gran problema actualmente. Gracias por la presentación, doctor, su servidora. Y bueno, empezamos conociendo un poquito a nuestro enemigo. A mí me gusta hablar acerca de estas cosas que a lo mejor para las demás gentes pueden ser muy tediosas, pero esto es lo que hace la diferencia entre los infectólogos y el resto de los compañeros de medicina interna, la parte de la microbiología y en este caso de la virología. Conocer al virus sincitial respiratorio es algo muy importante para poder entender cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, empezamos repasando que este virus de sincitial respiratorio es un virus de RNA de sentido negativo y pertenece a la familia de los neumovirus o del neumoviridae. Este virus es una sola cadenita de RNA que tiene 11 fragmentos de lectura abierta o Open Reading Frames, con sus siglas en inglés, que estos fragmentitos de RNA, a final de cuentas, se traducen en una proteína y de las proteínas, pues esto es muy importante saber cuáles son las que lo conforman. Existen las dos proteínas principales y de las que nos vamos ahorita a enfocar es en la proteína G o la que se conoce como glicoproteína de unión, que pues precisamente su nombre lo que dice es que facilita que el virus se adhiera a las células del aparato respiratorio, las células donde generalmente provoca, o bueno, donde se une más frecuentemente este virus es en las células ciliadas del epitelio respiratorio. Y esta glicoproteína varía en su estructura y eso nos permite dividir al virus sincitial respiratorio en dos grandes subgrupos, el grupo A y el subgrupo B. Y después tenemos a otra proteína en la superficie, que es la proteína F, y esto viene porque es la proteína que medía la fusión entre la envoltura del virus y la membrana celular de estas células respiratorias. Y además, esta es la que facilita la característica de este virus, que es, de ahí deriva su nombre, la formación de sincitios, es decir, la unión de muchas celulitas que luego forman una sola estructura multinucleada. A esto le llamamos sincitio. Y estos sincitios, junto con pues, los demás detritos celulares, las demás proteínas inflamatorias, pues son lo que genera luego la obstrucción a nivel de los bronquios, ¿verdad? Entonces, el resto de las proteínas de este virus tiene, además de facilitar esta interacción con las células del huésped, es que interfieren con la respuesta inmune y tiene mucho que ver en toda esa cadena inflamatoria que se ve en la infección por el virus sincitial respiratorio. De esta interacción con el sistema inmunológico del huésped, las proteínas NS1 y NS2 son las que, bueno, que NS viene de non-structural, o sea, no, son proteínas no estructurales, y estas tienen un papel muy importante ya que los primeros días de la infección son estas las que bloquean la producción o la expresión de todas aquellas moléculas derivadas del interferón 1, que sabemos que interferón 1 dentro de la respuesta inmune innata, pues es precisamente esa citoquina que medía la señalización y la expresión de respuestas antivirales o bueno, en general contra cualquier microorganismo, incluyendo obviamente virus.
Además, estas proteínas generan una respuesta inflamatoria que lleva luego a la muerte celular y a su vez propicia otras vías inflamatorias que son las que pues terminan produciendo la mayoría de la sintomatología aquí en esta enfermedad. También otra proteína que está implicada es la proteína N o nucleoproteína, que esta genera, bueno, es responsable de la estabilidad del RNA, pero una vez que interactúa con el sistema, con las células del sistema inmunológico, interrumpe esa comunicación entre las células dendríticas o las presentadoras de antígeno y las células T. Entonces, al momento en que interrumpe esta unión, pues lo que sucede es que las células T no se activan adecuadamente y pues bueno, eso hace que a final de cuentas en la respuesta ya adquirida, pues sea mucho menos efectiva la respuesta humoral y la respuesta celular. Además, la proteína G que ahorita hablábamos, que medía la adhesión del virus a las células respiratorias, también genera bueno, hace una molécula que es secretada, en lugar de que se quede unida en la membrana de las nuevas partículas virales, esta sale al espacio periplásmico y funciona como señuelo precisamente para que los anticuerpos que se están formando pues sean menos los que se unen al virus y sean otros y sean desviados, ¿no? Desde su función. Y además también la proteína F, que además de mediar la fusión de las membranas celulares, pues lo que provoca también es que se une a los receptores tipo TOL4 y eso hace que las vías de señalización que terminan precisamente generando o mediando la respuesta contra los patógenos sean menos efectivas. Entonces, al final, todas estas proteínas, además de darle esta estructura al virus, pues lo que hacen es darle una gran capacidad de evasión de nuestro sistema inmunológico. Entonces, aún así, pues esta presencia del virus en el epitelio respiratorio produce una atracción muy importante de células inflamatorias, principalmente neutrófilos, lo cual hace que pues tengamos una respuesta inflamatoria innata muy intensa. Esto obviamente sucede en los primeros días de enfermedad y algo muy peculiar de este virus es que con las citocinas que se liberan se atraen muchos eosinófilos y esta infección los primeros días puede acompañarse incluso de algo de eosinofilia como hallazgo en el laboratorio. Y al final es la activación de estos eosinófilos y la de granulación de estas celulitas la que queda o la que deja, ¿verdad? Esa propensión en los pacientes de luego sufrir episodios de hiperreactividad bronquial ya más crónicos, ya no tanto asociados a la presencia del virus, sino más ya como una secuela y efectos a largo plazo de este virus. Entonces, sabemos que esto sucede más en los niños, pero también en los adultos mayores que tienen ya sus comorbilidades, pues genera mayor propensión a agudizaciones más frecuentes, ¿verdad? De sus enfermedades crónicas. Generalmente esto es como los primeros síntomas, los primeros días de la infección, donde hay más sintomatología, donde los pacientes suelen recurrir a buscar la ayuda médica. Y ya es hasta pasada la primera semanita cuando entonces la inmunidad adaptativa empieza a tener ya su papel, principalmente en la generación de anticuerpos. Sin embargo, como lo decíamos, todas estas proteínas que genera el virus, interfieren con todas estas vías de señalización y al final terminamos teniendo una respuesta menor de lo esperado o de lo que debería ser en cuanto a la activación, por ejemplo, de células T y células B. Al tener una menor activación de las células B, pues que son las que producen los anticuerpos, precisamente tenemos una inmunidad por la misma enfermedad no tan prolongada. Generalmente lo que se sabe o lo que se tiene como descrito de inmunidad al virus sincitial respiratorio por una infección natural es aproximadamente unos 10 meses. Entonces, pues es muy pobre y es de corta duración. Y en cuanto a la activación de linfocitos T, los linfocitos T sabemos que son los principales que actúan en precisamente eliminar al virus. Entonces,
esta también pobre activación de linfocitos T y más, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, es lo que hace que la depuración del virus sea mucho más lenta en este grupo de edad. Entonces, hablando de la infección o la enfermedad por este virus, pues ya lo comentábamos, deja un poquito, muy poca inmunidad y cortita duración. Entonces, generalmente el virus incitial respiratorio podemos tener reinfecciones a lo largo de nuestra vida. Siendo, pues, igual que con cualquier otro virus respiratorio, los extremos de la vida, los que nos van a dar, como digamos, mayor problema, ¿verdad? En los niños menores de 2 años, sabemos que es la infección respiratoria aguda más frecuente, es la más común en los lactantes y que, pues, como les decía, las implicaciones también a largo plazo son algo importante en este grupo de edad. Y la otra curva más importante en el transcurso de la vida, pues es ya en los adultos mayores, que sabemos que simplemente el envejecimiento del sistema inmunológico aunado a las comorbilidades que generalmente se presentan en estos grupos de edad, hacen que tengamos un mayor riesgo de complicaciones y enfermedad grave en este grupo. Y durante los años en los que somos, bueno, un poco menos propensos los adultos jóvenes, aquellos que tienen condiciones médicas ya importantes, pues son los que tienen un poquito mayor de riesgo para una infección grave por este virus. Entonces, como cualquier virus respiratorio, pues sincitial se transmite a través de esas gotitas respiratorias que producimos al toser, hablar, al respirar. Y es la inhalación de estas gotitas de una persona infectada o el contacto y que luego nos llevemos las manitas a la cara, ¿verdad? Con secreciones respiratorias de personas que están infectadas. Este virus es bastante contagioso. Generalmente no, el número de reproducción o la R0, ¿verdad? Es de 3, o sea, yo por cada persona infectada espero al menos encontrar otros 3 casos sintomáticos. Y esta propagación del virus se puede llevar incluso hasta los 8 días después de haber empezado con la sintomatología. Promedio de días en los cuales se contagia el virus puede ser mayor en los adultos mayores que batallan más precisamente para esa depuración del virus. Y además también en personas que tienen el mismo algún tipo de inmunocompromiso, también puede ser un poquito más prolongado en aquellos que tienen una infección grave, ¿verdad? Entonces suelen ser un poquito más contagiosos. Algo muy peculiar últimamente, principalmente después de COVID, ha sido también la temporalidad de este virus. Antes de la pandemia de COVID-19, teníamos que este virus se daba epidemias estacionales, principalmente en la época invernal. Entonces, en el caso aquí que nos compete a nosotros el hemisferio norte, generalmente los casos empezaban a verse a finales de septiembre, principios de octubre, tenían su pico en la temporada invernal, enero, febrero, y luego empezaban a disminuir, generalmente siguiendo, por ejemplo, a otras infecciones virales como influenza. Pero después de la pandemia de COVID, las medidas que tomamos, la sana distancia y el uso de cubrebocas, lo que llevamos del distanciamiento, también favoreció que pues, casi durante el periodo de los primeros años, segundo año de la pandemia, casi no vimos casos de virus incitial respiratorio, es más, casi ni influenza vimos, yo creo. Esto se los digo como encargada de las unidades de vigilancia epidemiológica de hospitalaria. Realmente, pues lo que teníamos hospitalizado y con pruebas eran pacientes con COVID. Entonces, pacientes con influenza o sincitial respiratorio, incluso niños, era raro que lo viéramos, pero resulta que después de finales de 2021, mediados de 2022, cuando empezamos ya con las vacunas y que empezamos a quitar los cubrebocas y a relajar un poco más ese tipo de medidas, vimos desde incluso la temporada de verano, o sea, mediados junio, julio de 2022, la presencia, un aumento en el número de casos de virus inicial respiratorio, enfermedad grave, o sea, que llevaba a los niños principalmente a hospitalizarse. Y muy curiosamente empezamos a ver también los casos de adultos mayores hospitalizados
con resultados en los paneles virales de virus sincitial respiratorio o incluso coinfecciones, ¿verdad? En el que veíamos a COVID y a virus sincitial respiratorio o veíamos a influenza y BCR. Y pues bueno, ahí ya entrábamos en la controversia de pues cuál era el que estaba causando el mayor impacto, siendo que con COVID pues ya teníamos vacuna, ya habíamos pasado a otras cepas menos, con menos complicaciones como las primeras que tuvimos los primeros años. Entonces fue algo muy peculiar. Entonces, y esta estacionalidad de virus sincitial respiratorio realmente como que apenas estamos recuperándola, seguimos viendo casos principalmente bueno, en el transcurso de todo el año. Realmente no hemos tenido como una temporalidad específica del sincitial respiratorio desde el 2022 a la fecha. En cuanto a la circulación de los grupos, pues realmente el que es más prevalente a nivel internacional es el subgrupo A, aunque pueden variar de una temporada a otra el grupo B o el grupo A, pero pues bueno, de estos datos que tenemos, realmente tenemos este poquito ya después de la pandemia, y generalmente después de pandemia lo que hemos visto pues es más el subgrupo A. En cuanto a la circulación, como les decía, algo muy característico es que desde el 2022 empezamos a tener como que muy presente este virus durante todo el año. Tanto ha sido la presencia de bisincitial respiratorio que en la Organización Panamericana de la Salud empezó a llevar este grupo de vigilancia de infecciones agudas respiratorias severas y enfermedad tipo influenza. A partir, y les hemos estado dando un seguimiento y, por ejemplo, si ustedes ven estas gráficas de que es de abril del 2023 a, bueno, hasta octubre de este año, vemos como incluso abril, mayo, junio, julio, que son meses en los que normalmente no teníamos tanta esta circulación de cepas, pues hemos tenido un aumento muy importante en los casos. Las curvas del lado izquierdo son aquellas infecciones tipo influenza en las que tuvimos resultados muy, bueno, positivos para realmente sincitial respiratorio. Entonces, y si se fijan en la curvita, en las curvas o en los picos de las curvas, creo que no se ve aquí el cursor, pero eh, en la gráfica del lado izquierdo vemos el pico más alto, vemos un colorcito azul intenso, y ese color azul intenso es el grupo de edad arriba de 65 años. Ese pico de ese color lo vemos en las gráficas de la derecha, en las cuales son infecciones agudas respiratorias severas, en las que tuvimos resultados positivos para sincitial respiratorio. Entonces, si se fijan en más o menos mediados del 2023, donde está ese pico más alto, tuvimos casi 16% de positividad para virus sincitial respiratorio en los adultos de ese rango de edad. Y ese color se ha mantenido, vean cómo los azules más intensos se han mantenido en los picos de todas las semanas, incluso hasta octubre de este año, ¿verdad? Entonces, hemos tenido esa prevalencia más importante de virus sincitial respiratorio en este grupo de edad arriba de los 65 años. Entonces, tanto ha sido esta prevalencia que pues también el año pasado, ustedes saben que México también tiene una red de vigilancia epidemiológica a nivel nacional, y tuvimos, de hecho nos sorprendió a muchos el que se emitió este aviso epidemiológico de la circulación de otros virus respiratorios. Y de estos otros virus respiratorios, más del 60% fueron virus sincitial respiratorio, describiendo también pues, que los grupos más afectados, como bueno, ya los conocemos, son niños, ¿verdad? Hasta los de 1 a 4 años, menos de un año, pero también había una cantidad de casos muy importantes en adultos arriba de los 65 años, principalmente pues en la Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco, Campeche. Y pues esta es, por ejemplo, la gráfica que salió en este precisamente comunicado después de influenza y SARS-CoV-2, que eran como nuestras principales infecciones en ese. Después de ese fue virus sincitial respiratorio, el virus más frecuentemente aislado en los casos de infección respiratoria aguda durante esta temporada 2023-2024, o sea, ya hablando
hasta la semana epidemiológica número 20, que más o menos fue a mediados de mayo de este año. Entonces, todavía esta vigilancia continúa, aunque no han emitido un nuevo comunicado, pero pues realmente los que nos dedicamos a vigilancia epidemiológica hospitalaria, que vemos a los pacientes hospitalizados, que le damos seguimiento a las neumonías que llegan y que vemos los resultados y los reportamos a la ROVE, a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, pues vemos que seguimos con esta tendencia en que seguimos, ya no vemos tanto COVID internado grave, ya eso ha sido una ventaja muy grande después de las campañas de vacunación y de que ahora tenemos vacunas más efectivas. Influenza, yo creo que también a raíz de COVID ha mejorado mucho esa conciencia de que nos tenemos que vacunar y que la vacuna está indicada para todos. Y ya no vemos tanta influenza complicada, pero virus incitial respiratorio, entonces ahora está siendo uno de los problemas que vemos en los pacientes hospitalizados y más en aquellos, como decía, bueno, vemos que ahora la tendencia es encontrarlo en adultos mayores. Probablemente no porque no haya existido antes o no porque nunca lo hayamos tenido, sino que ahora con las metodologías que tenemos precisamente de diagnóstico molecular, pues entonces tenemos la facilidad en algunas instancias, por ejemplo, de medios privados, de mandar a hacer estos estudios y entonces encontrar a virus incitial respiratorio dentro de estas causas de infección grave en los pacientes hospitalizados. Entonces, hablando de los síntomas, algo también muy importante con virus incitial respiratorio es que realmente este virus tiene todo el espectro de síntomas respiratorios de superiores e inferiores, pasando desde la parte de la congestión nasal, rinorrea, que si hay dolor de garganta, hasta síntomas leves de infección respiratoria baja, como tos, sibilancias, disnea, y síntomas generales como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, etcétera, ¿verdad? Entonces, cefalea. Entonces, clínicamente es como algo difícil de realmente diferenciar entre si es virus incitial respiratorio, puede ser influenza o COVID o algún otro virus respiratorio. Entonces, de las poquitas opciones que tenemos ahorita para hacer diagnóstico, principalmente y lo más confiable y el que es el gold estándar actualmente son aquellos metodologías por PCR o detección de RNA, que pues esta tiene una sensibilidad muy alta, desde un 85-95%. Es muy útil en cualquier grupo de edad y más en muestras respiratorias que a veces pueden no tener tanta carga viral, pero nos ayuda mucho con esa sensibilidad a poder detectar esos casos. Y más ahorita ya tenemos como sistemas de PCR múltiple en el que se incluyen COVID, influenza, AIV, SARS-CoV-2, otros tipos de coronavirus, metaneumovirus, rinovirus, y también va incluido aquí BCR. Entonces nos permite con una sola muestra pues probar todas esas ondas y de hacer diagnóstico de cuál es esa infección que ha llevado a nuestros pacientes al hospital, ¿verdad? Y en los casos pues menos agradables hasta las áreas de terapia intensiva. Entonces, antes de tener las metodologías de PCR, pues lo que teníamos eran aquellas metodologías por antígenos por ELISA, inmunofluorescencia, que no tenían tan buena sensibilidad. En adultos mayores era más confiar en los niños chiquitos y generalmente los utilizábamos a veces más como ambulatorios, no se hacían tanto en los pacientes que nos caían en la terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, ahorita, que es la diferencia que tenemos ya actualmente y más también después de COVID, que tenemos más como esa sensibilidad de que sabemos que existen estas metodologías de diagnóstico rápido molecular. Y pues bueno, las cuestiones por cultivo, eso yo creo que no me voy a meter mucho. Sabemos que clínicamente ningún cultivo viral es útil. Aparte de la sensibilidad y la dificultad, pues realmente son muy caros. Entonces no se hacen en un ambiente clínico. Entonces, aquí la parte importante y que yo creo que sería lo mejor de ustedes que se lleven hoy es que se vayan así sensibilizados a que eh, si yo tengo a mi paciente con una infección o con datos respiratorios, síntomas respiratorios,
sabemos que pues sí, puede ser COVID, puede ser influenza. Para estas dos ya tenemos vacunas, pero el punto es que ahora tenemos a otro enemigo que es sincitial respiratorio, que es el número 3 en el lugar de estas infecciones y que pues ahorita, así como lo que manejamos en hospital, o sea, en la parte de calidad hospitalaria decimos lo que no se mide, no se puede mejorar, entonces lo mismo aquí, ¿verdad? Si yo no diagnostico, no tengo forma realmente de ayudar adecuadamente a mi paciente, porque pues yo sé que los síntomas pueden ser indistinguibles con cualquier otra infección y lo que va a hacer la diferencia es saber que está presente este virus y entonces ver de qué manera puedo ayudar a mi paciente, ¿verdad? Eh, entonces, ¿por qué es tan importante hacer el diagnóstico? Pues porque sabemos que la infección por BCR en adulto mayor tiene mucha facilidad de ser una infección muy grave. Desde lo que ustedes ya están bien familiarizados de la inmunosenescencia, en el que la respuesta de las células T, las células B es mucho menor que en los adultos jóvenes. Además, sabemos que conforme avanzamos en la edad, tenemos un cierto grado de inflamación y producción de citocinas proinflamatorias que, final de cuentas, generan una disfunción y un desequilibrio en todas las respuestas que luego vienen desencadenadas por otro agente que se agrega, ¿verdad? Un agente infeccioso en este caso. Y eso hace que pues yo tenga una infección a lo mejor más grave o que tenga más complicaciones. Lo típico de que el paciente llega a la terapia intensiva grave y entre todo lo que le ponemos pues termina desencadenando una falla renal importante o se desencadena la falla cardíaca, que ahorita vamos a platicar también un poquito al respecto, ¿verdad? Además de esta situación de la inmunidad, la inflamación, simplemente pues los tejidos también cambian y más el hecho de que el pulmón sabemos que también con la edad y aunado a las enfermedades cardíacas concomitantes, a que el hecho de la prevalencia del tabaquismo, todo eso hace que nuestro pulmón ya no tenga esa integridad que tenía normalmente, ya no es lo suficientemente elástico, el aclaramiento de los cilios respiratorios se ve también muy comprometido y esto hace que pues a veces ventilar a los pacientes sea muy difícil, lo cual nos lleva todavía a otras complicaciones a nivel pulmonar y pues a veces a que la ventilación mecánica, por ejemplo, a nivel hospitalario sea muy difícil. Y pues bueno, obviamente, ¿qué vamos a decir ya de las comorbilidades, antecedentes de diabetes, antecedentes cardiovasculares, falla cardíaca, son las principales, digamos, comorbilidades que se ven en los pacientes hospitalizados y sabemos que pues más, al menos en los datos que tienen Estados Unidos, en más del 60% de los adultos que tienen más de 65 años presentan dos o más comorbilidades crónicas. Entonces, que esto pues obviamente aumenta mucho esa morbimortalidad en el hospital. Entonces, un poquito, por ejemplo, apoyando a lo que comentábamos ahorita acerca de la respuesta inmune celular con la edad, sabemos que todo empieza desde que la población de células T disminuye conforme avanzamos en la edad. Y al momento en que estas células T disminuyen, entonces disminuye esa capacidad de generar la respuesta inmunológica y que sea una respuesta inmunológica un poquito más duradera y potente, a diferencia de lo que sucede en adultos jóvenes, donde las CD4 suelen ser un poquito más fuertes, más abundantes y generan mejor respuesta en aquellos que tienen de 18 años hasta los 59, a diferencia de lo que pasa ya en adultos mayores de 60, 80 años. Entonces, esta es una de las cosas que nos llevan a que el aclaramiento viral y la respuesta inmune sean menores. Y también, pues, a final de cuentas, es lo que lleva a que el paciente presente mayor sintomatología. Entonces, y no nada más en los hospitales. Ahorita, yo les hablo mucho de hospital porque es lo que a mí me toca ver, ¿verdad? Los pacientes aquí dentro del hospital, cómo están, qué tipo de infecciones tienen, pero también, por ejemplo, en el grupo de pacientes que están ambulatorios, sí, es más frecuente que conforme avanzan en la edad,
tengan mayor sintomatología que los obliga a buscar atención médica ambulatoria. Entonces, desde esa parte, y bueno, a mí lo que me ha tocado ver con mis pacientes adultos mayores es que ya la mayoría tienen a un geriatra, ¿verdad? Que de base, que los está apoyando. Entonces, que incluso a veces con ellos hacen como que el primer contacto, entonces como comunidad de médicos tratantes de adultos mayores es importante que ya tengamos como que bien presente este virusito y sepamos que pues van a venir a consultar porque les produce mucha sintomatología. Entonces, generalmente los pacientes arriba de 70 años es cuando más aumenta, es cuando más llegan a solicitar, perdón, la atención médica ambulatoria. Y bueno, pues obviamente aquellos arriba también de 60, 70 años son los que más suelen caer en el hospital por síntomas de infección respiratoria y termina siendo virus sincitial respiratorio cuando le hacemos ya las pruebas para hacer diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la tasa de hospitalización va aumentando, les decía, arriba de los 60 años, los grupos de edad 65, 74, 75, 80 o más de 85, pues ya en las diferentes temporadas, por ejemplo, la gráfica del lado izquierdo, ustedes pueden ver esas estrellitas de colores de las diferentes temporadas y hasta el 2020, que teníamos como esa estacionalidad, pues eso es lo que veíamos, que de los adultos arriba de 65 años hospitalizados, esta era la proporción de pacientes con BSR detectado en las pruebas. Y pues obviamente esto también se ve muy afectada la tasa de incidencia en pacientes que pues ya tienen alguna comorbilidad. De esas comorbilidades, la que más se ha asociado a que el paciente de plano se tenga que hospitalizar son aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, con insuficiencia cardíaca. Después de la insuficiencia cardíaca, los pacientes con EPOC y diabetes son como los segundos grupos que más suelen terminar hospitalizados, ¿verdad? Porque se complica la función respiratoria entre la infección y la comorbilidad que ellos ya traen de base. Y como les decía también hace ratito, no es nada más la infección aguda, o sea, el riesgo de en agudo el paciente que tiene de tener más complicaciones o de fallecer incluso, sino que pues aquellos que sobreviven tienen mucho, mucho impacto de la infección por BCR. Entonces, así como en los niños, que sabemos que BCR se relaciona mucho a que el niño presente asma más adelante, que tenga hiperreactividad bronquial con cualquier otra infección viral que llegue o con otro episodio de BCR. Lo mismo sucede con los adultos mayores. El problema también es que aquí aparte de esas mayor tasa de agudizaciones de las enfermedades de base, o sea, agudización de la insuficiencia cardíaca o del EPOC, disminuye mucho su estado funcional y su independencia, cosas que sabemos pues, son muy valiosas en estos grupos de edad. Hablando, por ejemplo, en el estado funcional, en un estudio de Nueva York que se hizo del 2017 al 2020 en los adultos de más de 60 años que estuvieron hospitalizados, la gráfica es que la gráfica del lado izquierdo, si se fijan, el colorcito azul es el que son aquellos pacientes que después de que salieron del hospital, los primeros 6 meses, dijeron que su estado funcional había sí mejorado al que tenían al momento del alta o del, antes de hospitalizarse. Pero el resto, realmente después de que se hospitalizan, cae su estado funcional y después del alta no mejora o al contrario, empeora su estado funcional. Y en aquellos adultos que solían vivir de manera independiente, realmente es muy poquita la proporción que recupera esa independencia o la mantiene, esa independencia que tenía antes de la hospitalización, a 6 meses incluso después de haber salido del hospital. Entonces, pues esta es uno de los, yo creo que impactos también muy, muy importantes, a lo mejor uno de los más importantes después de las complicaciones agudas de la infección. Y bueno, tanto es la carga de enfermedades sincitial respiratorio que pues algunos estudios la comparan pues con esa carga que genera, por ejemplo, la infección por influenza, que antes de COVID pues influenza era nuestro principal enemigo cada temporada invernal, ¿verdad? Entonces, comparándola con este enemigo que sabemos que no se ha modificado
tasa de gravedad de la enfermedad es muy importante. Comparándola con esta influenza, los pacientes con sincitial respiratorio es más probable que tengan luego diagnósticos de neumonías por otras causas o por mismo sincitial respiratorio y que tengan exacerbación, como les decía, de sus enfermedades de base, principalmente EPOC, insuficiencia cardíaca o las bronquitis o aquellos pacientes con asma. Eh, y una de las cosas también muy graves es que dentro del primer año después de una infección grave por sincitial respiratorio, hay una mayor probabilidad de fallecer en pacientes que tuvieron esta infección que con los que tuvieron con influenza. Entonces, esta es como la relevancia de también de esta infección. En cuanto a las complicaciones de los pacientes, en adultos hospitalizados, o sea, durante este episodio agudo, si se fijan en la gráfica del lado derecho, pues es casi la misma proporción, ¿verdad? En cuanto a las complicaciones de vías respiratorias inferiores, que se sobreinfecten y que tengan una complicación cardiovascular. Además, pues como ya en la última barrita se ve, la probabilidad de fallecer durante la hospitalización es de 2.5 comparado al 1.6 de influenza. Entonces, es como comparar este virus con nuestro principal enemigo de las temporadas invernales. Y bueno, como ahorita lo veíamos, una también de las complicaciones, además de las enfermedades, de las exacerbaciones y agudizaciones de las enfermedades ya crónicas de base del paciente, otra cosa es la probabilidad de neumonías bacterianas, o sea, de que se sobreinfecten los pacientes. Entonces, y esto es algo muy, muy conocido y también ya muy descrito en pacientes con sincitial respiratorio y sabemos que hasta un 30% de los pacientes pueden llegar a tener una sobreinfección bacteriana al momento de tener una infección aguda por sincitial respiratorio. Sabemos también que pues, es muy frecuente que todos los pacientes tengan como cierta colonización, por ejemplo, por neumococo, por algunas cepas de estafilococos aureus, y estas son precisamente aquellos agentes que más frecuentemente se ven en los pacientes que luego, después de la neumonía viral, hacen una neumonía bacteriana. Además, sincitial respiratorio, el momento en que causa ese daño a las células ciliadas, pues hace más difícil que se limpie ese moco de la superficie de la vía respiratoria y pues obviamente ese moquito que está ahí estancado, pues es también el que funciona como caldo de cultivo, ¿verdad? Para estas cepas que el paciente normalmente ya tiene como colonizantes. Entonces, esta es una también complicación muy frecuente y la otra pues son los eventos cardiovasculares, que pues final de cuentas es como el principal factor por el cual pueden llegar a fallecer los pacientes dentro del hospital. Y esto, pues la base es también algo parecido a lo que veíamos con COVID, en el que los pacientes ya adultos o que ya tienen algún factor de riesgo, diabetes, hipertensión, que ya tienen un riesgo cardiovascular elevado, viene la respuesta inflamatoria tan importante de la infección aguda y pues termina generando la ruptura de estas placas heteromatosas y esto, a final de cuentas, lleva a algún episodio de trombosis, ¿verdad? O una trombosis pulmonar o pues obviamente ya alguna trombosis coronaria, que pues esto es lo que genera al final de cuentas un mayor riesgo de algún evento de infartos agudos al miocardio. Junto con esto, la reacción inflamatoria pues también es el aumento en la demanda de oxígeno, de la demanda metabólica que genera simplemente la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Esa taquicardia de los pacientes, a lo mejor la hipoxemia, que al final de cuentas termina dañando también al miocardio. Y pues esto, por ejemplo, ya en un estudio de unos canadienses, principalmente este fue un estudio de cohortes que hicieron ya de manera retrospectiva en pacientes hospitalizados y del 22% de los pacientes que que estaban hospitalizados por virus del respiratorio tuvieron alguna complicación cardiovascular. Lo más frecuente de las complicaciones cardiovasculares es la exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Probablemente esto venga asociado al hecho de que pues, la misma respuesta inflamatoria aumenta la demanda metabólica en un corazoncito que ya es
si de por sí insuficiente, pues termina siendo como la principal complicación. Después de esto vienen las arritmias y pues bueno, ya los accidentes cerebrovasculares y los infartos agudos al miocardio. Que estas situaciones, como les decía, pues aparte de que son adultos mayores, pues también se ven en adultos mayores que tienen alguna situación subyacente, como ya un riesgo cardiovascular elevado desde antes de la enfermedad o alguna enfermedad pulmonar o tenía más alguna inmunodeficiencia por alguna razón, ¿verdad? O son diabéticos, que pues esto de la diabetes va como de la mano del riesgo de la enfermedad cardiovascular que ellos pueden ya tener. Y en cuanto a las complicaciones, por ejemplo, dentro de cardiovasculares, decía, pues en los hospitalizados, más frecuentemente es la exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Pero después, incluso de esta infección, algo también muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con COVID, es que después de haber tenido el episodio y como estar en ese periodo de convalecencia, como quiera tenemos un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares, principalmente infartos agudos al miocardio, y esto, por ejemplo, es un estudio dentro de la primera semana después de la infección viral, en los primeros 7 días de la infección viral, en el que evaluamos esa correlación de influenza, sincitial respiratorio y otros virus con la proporción o incidencia de infartos agudos al miocardio. Y después de influenza, pues el siguiente virus que provocó muchos infartos fue virus sincitial respiratorio, en el que hasta casi un 30% de los pacientes hospitalizados con BCR pues desarrolló una situación cardiovascular. Además, pues bueno, ya como les decía, además de las comorbilidades, pues el desenlace que no queremos, al que no queremos llegar, es pues al que el paciente termine falleciendo, ¿verdad? Entonces, la supervivencia a un año después de el paciente ingresó por alguna infección por virus sincitial respiratorio al hospital, independientemente si fue únicamente una atención, digamos, normal, así fue una terapia intensiva. Eh, Aquellos pacientes que tuvieron una agudización de la insuficiencia cardíaca durante esa hospitalización sobrevivieron menos que aquellos que no tenían tanta insuficiencia cardíaca. Entonces, esta como principal comorbilidad es la que nos lleva o la que nos da más problemas y pues pone en mayor riesgo a nuestros pacientes. Entonces, sin enfermedad, sin insuficiencia cardíaca, los pacientes al año teníamos una supervivencia de 79% de ellos. Si ellos ya tenían insuficiencia cardíaca cuando se hospitalizaron por el BCR, pero durante su hospitalización no tuvieron alguna exacerbación, entonces sobrevivieron un 70%, pero aquellos que estuvieron hospitalizados por sincitial respiratorio y que durante la hospitalización tuvieron una falla cardíaca importante, entonces, la supervivencia pues bajó hasta el 57%, o sea, fueron casi 10 puntos, un poquito más de 10 puntos porcentuales. Entonces, sí tenemos un mayor riesgo en estos pacientes. Y entonces, bueno, ya teniendo como esa sensibilidad de qué tan importante realmente es la carga de la enfermedad en los pacientes adultos mayores, entonces, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿O qué estoy a lo mejor como obligado a hacer? Pues les decía, lo importante es medir, ¿verdad? ¿Cuántos realmente de mis pacientes tienen sincitial respiratorio para yo ser más consciente de a lo que me estoy enfrentando, ¿verdad? De qué tan grande es mi enemigo. Entonces, lo principal es el diagnóstico. Entonces, a lo mejor ahorita, pues la situación es que es difícil hacer el diagnóstico, porque pues los síntomas son muy indistinguibles a otras infecciones y la otra es que desgraciadamente los estudios de laboratorio de biología molecular, por ejemplo, estos paneles múltiples, pues siguen siendo poco accesibles económicamente para la mayoría de los pacientes. Entonces, no tenemos, bueno, les decía, las pruebas rápidas, por ejemplo, que a veces podemos utilizar en el consultorio, a veces son muy poco sensibles, entonces podemos perder muchos casos. Y cuando llegan al hospital, pues a veces también es difícil pedirlo si no realmente no tenemos o los insumos, ¿verdad? Del equipo, o la otra es que pues, realmente a veces no tenemos esa capacidad de pagar, ¿verdad? Los estudios que pues, siguen siendo bastante caros. Pero bueno, hay que hacer ya, al menos tener la sensibilidad y buscar la manera de cómo sí, ¿verdad? Hacer este diagnóstico. Y ya una vez que tengo el diagnóstico, pues entonces
aquí en la parte también dice, bueno, ya tengo el diagnóstico, ¿ahora qué voy a hacer? Es importante saber que actualmente hay algunas moléculas, ¿verdad? Anticuerpos monoclonales que están aprobados, por ejemplo, para manejo del virus sincitial respiratorio, pero pues actualmente en México pues, no lo tenemos disponible y no tenemos tampoco a nivel internacional un antiviral específico para BCR. Actualmente, pues lo que podemos hacer es darle todo el manejo de sostén que podamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Y la otra, pues, es la prevención, ¿verdad? Entonces, actualmente en México no tenemos vacunas aprobadas, pero la buena noticia al menos es que hay vacunas que ya sabemos que están en fases, en etapas clínicas avanzadas y que en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa ya se han aprobado algunas vacunas con muy buena efectividad para aquellas infecciones graves. Entonces, de hecho, hace unos días la Asociación Mexicana de Vacunología precisamente lanzó una postura, un documento de postura de ellos como asociación hacia la COFEPRIS, pues para tener una mayor, acelerar, ¿verdad? Este proceso en pues puedan entrar estas nuevas vacunas y estas nuevas moléculas o moléculas que sabemos que ya son aprobadas para tratamiento de las infecciones graves por virus sincitial respiratorio, tanto en niños como en adultos mayores. Entonces, es importante también, lo decíamos en una de las reuniones también de infectólogos del Congreso Nacional de Infectología, o sea, de unirnos como sociedad y de médicos especialistas en enfermedades infecciosas y ustedes como especialistas en pacientes adultos mayores y exigir, ¿verdad?, a nuestros gobiernos y principalmente a la COFEPRIS, pues esto, ¿verdad?, lanzar estos documentos de postura donde nosotros como grupo estamos, pues lanzando ese llamado de que por favor necesitamos que estas moléculas, estas vacunas ya entren a nuestro país y ya han sido aprobadas en otros países y sabemos que son seguras y efectivas. Entonces, actualmente la vacunación para pacientes arriba de 60 años, ah, pues es igual, como son vacunas que aún están en fases, ya fase 3 por ejemplo, algunas, es alguna decisión que tiene que ser muy platicada con el paciente, pero en realidad las vacunas, pues, que tenemos, incluso las vacunas que tuvimos en el momento de COVID, pues el riesgo, perdón, el beneficio ha sido mucho mayor al posible riesgo, a las posibles complicaciones, y más si yo ya tengo mi población bien identificada, o sea, cuáles son mis pacientes que son más frágiles, cuáles son los pacientes que sabemos que tienen mayor riesgo de contagiarse o que si uno tiene una infección se va a llevar de encuentro a otros tres. Entonces, para poder vacunarlos y pues obviamente evitar estas morbilidades y esta carga tan importante de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita les decía, pues el año pasado, en el caso de Estados Unidos, la FDA y la Asociación Europea eh, aprobaron dos vacunas que han mostrado la suficiente eficacia y seguridad para prevenir, como en todos casos graves, ¿verdad?, de infección por virus del respiratorio. Una de ellas, pues, es precisamente una proteína recombinante, que es parecida al antígeno prefusión la conformación antes de la fusión de la proteína F. Y actualmente esta vacuna pues está en fase 3 de desarrollo. La verdad es que ha tenido buenos resultados y esta vacuna se está como dirigiendo hacia el grupo de pacientes adultos mayores. También otra de las vacunas también es una vacuna, también de una proteína que es una proteína bivalente para tanto el virus sincitial, el subgrupo A y el B, y también se encuentra en fase 3 y esta está como dirigida tanto a adultos mayores como a aquellos grupos, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿verdad? Para favorecer como esta inmunidad al recién nacido. Y bueno, pues ahora también que tenemos muchas más tecnologías y en el caso de después de COVID también favoreció mucho el desarrollo que venía dándose de las vacunas de RNA mensajero. Ahorita pues tenemos este boom de esa tecnología y hay otras vacunas también con esto de RNA mensajero que se están llevando a cabo. Igual el blanco es el antígeno prefusión y ahorita estos están en fase 2 pasando a fase 3. Sí, y pues también está, por ejemplo, de RNA mensajero, está como dirigiéndose hacia grupos de adultos mayores,
a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 2 años, pero pues eso también en este grupo de edad apenas está en fase 1. Y como les digo, esta todavía no tiene ninguna aprobación ni por FDA ni ninguna sociedad, tampoco la Sociedad Europea. Están apenas en estas fases, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando de la eficacia, por ejemplo, que ahorita las que ahorita están aprobadas por FDA, los estudios mediante los cuales los aprobaron fueron pues aquellos de eficacia principalmente, hablando por ejemplo de aquellos de evitar infecciones respiratorias agudas graves. Entonces, la efectividad, por ejemplo, de la vacuna recombinante con adyuvante, cuando yo la aplico en esa primera temporada, sí, que les dieron un seguimiento de 6, 7 meses, fue de un 90, la efectividad fue prevenir infecciones en aquellos pacientes con comorbilidades, alguna comorbilidad, en más del 94%. En los grupos de 70 a 79 años fue una efectividad del 93%, casi 94%, y esta efectividad se mantiene en un muy buen porcentaje, incluso a la siguiente temporada, incluso con una sola dosis de la vacuna. Entonces, hasta ahorita, como que parece ser de que con una sola dosis puedo cubrir al menos unas 2 temporadas. Entonces, y hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, de decir, pues, oye, es una vacuna que me va a proteger al menos durante 2 años en un, pues, nada despreciable, más o menos 60%, ¿verdad? De evitar casos graves de esta, digamos, enfermedades, a través de todas las complicaciones de las que ya hablamos. En el caso, por ejemplo, también de las vacunas, de la vacuna bivalente, también la efectividad en pacientes con más de una comorbilidad de interés y de 70 a 79 años con algún síntoma respiratorio agudo grave, pues la efectividad fue de un 63% hasta un 81% en la primera temporada, y se mantuvo un muy buen porcentaje, 69% la segunda temporada, después de una sola dosis de vacuna. En el caso de la vacuna de RNA mensajero, pues todavía no tenemos como muchos datos, apenas van en la primera temporada, pero como quiera la efectividad pues no es nada despreciable en aquellos pacientes, hablando del endpoint de enfermedad grave. Pues la efectividad va hasta un 82, un 63%, cuando menos, ¿verdad? Entonces, aparentemente son vacunas efectivas. Obviamente también la parte de los efectos adversos se ha llevado en seguimiento, y pues hasta ahorita son vacunas seguras, al menos lo necesario para que pues, ya hayan sido aprobadas por FDA y las sociedades europeas, y pues esperemos que pronto podamos contar con ellas para nuestros pacientitos mexicanos. Entonces, por mi parte, el día de hoy es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Me extendí un poquito más, una disculpa, pero pues me quedo a sus órdenes para cualquier otra duda que tengan. Pues muchas gracias, doctora. La verdad que bien interesante la presentación, y eso siempre nos pone a nosotros, pues digamos, pues con muchas preguntas, ¿no? Vamos a esperar a ver si nos hacen algunas preguntas, nos están escribiendo. Claro que sí. Tal vez una que podríamos ir avanzando, doctora, y es algo que podría ayudarnos mucho. ¿Cree que hay alguna fecha posible para esta vacuna? No, la verdad, doctor, no tengo yo esta información. Entonces, pero pues lo importante es ahorita saber que, número uno, pues, como les decía, pues hay que empezar a hacer diagnósticos, ¿verdad? Porque también si queremos como sociedad, por ejemplo, en el caso de los infectólogos, ustedes como geriatras, exigir algo, ¿verdad? A nuestras autoridades, pues debemos de llevarle el numerito de, oye, ¿sabes qué? Pues este es mi problema, ¿verdad? Entonces necesito tu apoyo para esto. Entonces ahorita, yo quisiera, ¿verdad? Que nos quedáramos todos sensibles ya en este tema de poder hacer, de buscar la forma de hacer el diagnóstico de cuál es la infección que tiene mi paciente con síntomas. Y pues bueno, ya es bueno, ¿para qué? Al final de cuentas lo que voy a hacer es darle tratamiento sintomático, pero pues eso es lo que nos importa. Si no tenemos esos números, ¿cómo vamos a exigir a las autoridades que ya, oye, es que en Estados Unidos ya la tienen, tráemela para acá? Entonces, no tenemos fechas, yo no tengo ahorita esa información, doctor, pero todos estamos con ansias ya esperándolas. Entonces, como tengamos ahí la información, obviamente se los vamos a compartir, porque pues ya queremos evitar estos casos tan importantes. Sí, totalmente. De hecho, algo que creo que muchas veces
en la parte clínica hospitalaria, los que vemos, yo, por ejemplo, en el servicio de medicina interna, muchos pacientes que llegan con exacerbación, descompensación de la insuficiencia cardíaca y que están internados incluso por infarto, angina, insuficiencia cardíaca, muchas veces el cuadro inicial fue un cuadro respiratorio previo. Y ese cuadro Así es. respiratorio muchas veces desconocemos justamente pues de dónde vino o por qué ocurrió, pero definitivamente creo que es una causa, sobre todo en el paciente cardiópata mayor, en el paciente adulto mayor. Entonces creo que esto es algo interesante, que bien lo comentaba usted. Hay una pregunta aquí por acá, se la voy a hacer, doctora, ¿eh? Ya por ahí se Claro, animaron. Dice, buenas noches, doctora, excelente ponencia. ¿Hay situaciones gracias. clínicas o patologías que podrían contraindicar o aplazar la aplicación de vacuna, de esta vacuna? Pues realmente hasta ahorita no hay como una contraindicación y realmente pues conforme tengamos, pues, o sea, realmente la presencia de patologías es la que nos da como la pauta de decidir a quién vacunar, incluso a lo mejor si no es adulto mayor y si tú dices que es un adulto joven, de hecho lo que sabemos es eso, que hay actualmente se está ampliando como los rangos de edad para abarcar pacientes más jóvenes, pero que tienen algún tipo de comorbilidad importante, ¿verdad? Como para decir, es que él se puede beneficiar de la vacuna. Y a lo mejor también algo para complementar esto. Esta vacuna, bueno, hay ya preliminares, los informes que han salido publicados. La combinación con otras vacunas, ¿qué opina? No, hasta ahorita los estudios que tenemos, doctor, por ejemplo, con otras vacunas que tienen la misma tecnología de la proteína con el adyuvante, ha sido segura su coadministración. En el caso de la coadministración también con, por ejemplo, vacunas como de influenza o de otras como, por ejemplo, COVID, también ha sido con buena seguridad. Digo, falta todavía seguirle más en el tiempo, ¿verdad? En los estudios posterior a ya al marketing de la vacuna, pero hasta ahorita ha sido segura, ¿verdad? Y no vemos como alguna contraindicación con algún tipo de vacuna. Sí, de hecho, por eso era la pregunta, para aclarar eso, porque luego es lo que nos preguntan los pacientes en la consulta. Me pongo la otra, me la voy a poner juntas, separadas, ¿cómo, no? Esto es algo que vamos a ir, yo creo que... Sí, no, obviamente lo que se recomienda, por ejemplo, en el caso de la coadministración de vacunas en general, pues es ponerlas, ¿verdad? En diferentes, en este caso se pone intramuscular en el deltoides, pero pues en el diferente brazo, o si les voy a poner en el mismo brazo, pues al menos 2,5 centímetros de distancia entre una y otra. Esas son como las recomendaciones de coadministración de vacunas en general, entonces, que son cosas que se pudieran seguir con esta vacuna. Sí, excelente, ya por ahí esa pregunta nos la hacía el doctor Rodolfo Medina y ya quedó contestada. Y tal vez para ir cerrando, doctora, ¿qué mensaje nos quisieras dejar para esta vacuna cuando la tengamos disponibles a este grupo de geriatras que habitualmente somos muy proactivos en la prescripción de vacunación? La verdad es una población de alto riesgo y aquí tal vez sería la parte ¿qué mensaje nos quisieras dejar a todos nosotros como geriatras? Y tal vez para ir promoviendo justamente en esta temporada que ya se viene, o ya vamos a empezar el próximo 15 de octubre, la vacunación para otras enfermedades, pero igual para promover este tipo de vacunas y ponerlas en el discurso del día a día para ir haciendo esta campaña y concientización de la vacunación, ¿verdad? Y sus beneficios. ¿Qué mensaje nos quisieras Claro. dejar? Yo creo que, Doc, pues a final de cuentas ya, creo que a todos, ¿verdad? Nos ha marcado el hecho de que hayamos vivido esta pandemia, ¿verdad? De COVID y que como que nos ha dejado a todos en general muy sensibilizados de lo que puede llegar a representar, ¿verdad? Una enfermedad respiratoria. Entonces, y bueno, aparte en COVID, por ejemplo, algo que fue el parteaguas, obviamente, de la evolución de la pandemia, pues fue la presencia de la vacuna, que era lo que todos estábamos buscando desesperadamente. Entonces, con COVID tuvimos esta parte muy particular en la que pues eran vacunas que nos sacamos, ¿verdad? De un mes para otro porque era algo muy, muy indispensable, pero ese tipo de vacunas sabemos que tienen todo un proceso, al igual que el uso de medicamentos, por ejemplo, que el desarrollo de medicamentos, perdón, detrás de efectividad y seguridad y que para cuando llegan
con nosotros, pues es porque están mostrando este perfil de seguridad y que le va a evitar un problema a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que como médicos especialistas debemos de tener como la mayor información para darle esa confiabilidad a nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, esa información la pueden solicitar, ¿verdad? O sea, desde que nos podemos meter realmente en los buscadores oficiales de información y la otra, pues la podemos solicitar directamente a los laboratorios para tener como ese sustento y confianza en nosotros. Y transmitir esa confianza a nuestros pacientes, ¿verdad? De decir, oye, pues yo como geriatra que me toca ver pues todo este tipo de problemas, a ti mi paciente te la recomiendo, ¿verdad? O sea, si fueras mi mamá y papá, yo se la pondría, ¿verdad? Entonces, que esa es como que ese punto que buscan los pacientes de decir, bueno, y si fuera tu papá, tu mamá, tu hijo, se lo pones, y claro, ¿verdad? Con toda la confianza, y así te la recomiendo, porque yo, o sea, de lo que vemos en el hospital y nos toca ver los casos más feitos, pues sabemos que la vacuna hace una gran diferencia entre llegar a eso y seguir aquí tranquilos todos, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctora Cintia, por acompañarnos Al esta contrario, noche y ayudarnos en esta difusión y de verdad que concientización sobre la vacunación. Esperemos pronto tener esta vacuna, tanto en la parte pública, ojalá, y privada, evidentemente, pero bueno, ya ir promoviendo en este ámbito es bueno para todos y sobre todo para las personas mayores. Te agradecemos mucho desde la Academia Mexicana de Geriatría y pues nos despedimos. Muchas gracias, doctora. Y un breve recordatorio para todos nuestros asistentes que por favor no olviden inscribirse al Geriatrims. Tenemos también cuotas preferenciales para renovar e inscribirse como socios de la academia y estamos a tiempo. Nos vemos en el finales de octubre para este congreso que va a estar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. muchas gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes. Que tengan bonita noche. Gracias.